Hola amigos, hace unos años yo tallé estas figuras de madera que representan los barcos capitaneados por unos abuelos míos. El objetivo era usar estos tallados como modelos para fundir piezas de bronce y estaño. Este es uno de los resultados obtenidos. Como ya hice lo que quería hacer, iba a botar estos modelos, tirarlos a la basura. Pero después pensé que podría pintarlos y así tener una figura de barco más colorido que esas de bronce, que son un poquito planas. Además, como estos modelos de madera yo los tuve que aceitar, engrasar para que no se pegara la silicona, aún tienen algunos residuos. Y sería interesante ver si es que la pintura acrílica es capaz de adherirse bien en la madera a pesar de tener algunos residuos de grasa, o está un poquito grasosa. Este que vemos aquí lo pinté hace como 5 meses y como se puede ver, la pintura sigue sin deteriorarse. Está en bastante buen estado. En este video yo les voy a mostrar cómo hice este trabajo: pintar sobre madera que está levemente grasosa, qué materiales utilicé, y mientras tanto le voy a ir contando un poco sobre la historia aventurera de estos parientes míos. Partamos por lo principal. La madera engrasada o aceitada sí se puede pintar con pinturas acrílicas. Sin embargo, si la madera está muy aceitosa o la grasa está muy fresca, la capa de pintura puede pelarse con cierta facilidad. El aceite es absorbido fácilmente por la madera, por lo tanto penetra y queda poco aceite en la superficie. En cambio, la grasa ya no penetra con facilidad, sino que se queda meramente en la superficie. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es eliminar todo exceso de aceite o grasa fresca, pelotones, cosas que nos puedan evitar pintar bien. Y dejamos que se seque tal vez por unas semanas o meses. Las pinturas acrílicas frescas se diluyen con agua y no se pueden pintar sobre óleos. Sin embargo, algunos rastros de grasa o aceite no impiden su adherencia. Luego tenemos que lijar la madera para quitar cualquier capa superficial de grasa, creando una superficie porosa donde penetre y se afirme la pintura acrílica. Eliminamos el polvo de acerrín grasoso y a pintar. Voy a empezar con este que representa el bergantín Solway Queen del capitán John Griffiths. En 1805, un cura anglicano multimillonario se le ocurrió fundar un pueblo en su terrenito, al lado de la playa, con un puerto, escuela y casas. Ya en 1830 tenía algunos habitantes, oficios y comercio, aunque aún no había terminado de habilitar el puerto. En este pequeño asentamiento, llamado Aberaeron, nació el capitán John Griffiths en 1833. Su padre, también capitán mercante de nombre John Griffiths, parece que le vio poco futuro al asentamiento y proyecto de puerto, por lo que se trasladó a un puerto cercano llamado Aberystwyth, donde falleció cuando su hijo tenía 17 años. Los galeses son súper creativos con sus nombres de ciudades. Aberaeron es Aber-Ehren, significa la boca del Eran, y Aberystwyth
significa la boca del Edgeworth. 2 años después, John Griffiths hijo inició su carrera como marino mercante, primero como aprendiz en el schooner Rambler en cabotaje costero. Luego pasó al schooner Bonaventure de Singapur. En 1867 obtuvo su certificado de capitán y tomó a su cargo el bergantín Solway Queen, de Liverpool hacia el Callao, Perú. Según la documentación de la época, de todos los capitanes John Griffiths en Gales, este era el único que hacía el trayecto Gales a Chile. En los siguientes 12 años continuó con el transporte de carbón hacia Chile y cobre hacia Gales, por el Cabo de Hornos, capitaneando los veleros llevados a Concagua, Saron y Coquimbo, hasta que en 1879 este último fue capturado por el Huáscar, capitaneado por el contraalmirante Miguel Grau del Perú, en plena Guerra del Pacífico. Según registros, el 4 de octubre de 1879, el capitán Griffiths fue tomado prisionero junto a 4 tripulantes que como marinos mercantes no eran combatientes, pero por algún motivo el contraalmirante Grau decidió retenerlos en el Huáscar en vez de enviarlos al Perú. Así pasaron los días hasta el 8 de octubre, cuando se desencadenó el combate de Angamos. Ahora, no voy a hacer un recuento de ese combate, solo diré que fue una batalla muy cruenta para el Huáscar, que como animal herido daba palos de ciego mientras su tripulación era diezmada. Solo para graficar la situación, se informó que lo único que quedó del contraalmirante Grau fue un pie y algunos dientes clavados en las maderas de su camarote. Dadas las características del contraalmirante, conocido como una persona de alto valor moral, enfocado profundamente en el honor, la esencia y la humanidad, seguramente el capitán Griffiths no estaba muy lejos del camarote del contraalmirante y terminó herido. El combate no duró más de 1 hora y media, dada la evidente superioridad chilena, y los pocos peruanos que quedaban en pie se rindieron. Como los peruanos habían abierto las válvulas del Huáscar para hundirlo, los chilenos llamaron a los ingenieros para salvar el barco. Casualmente, el jefe de ingenieros del Blanco Encalada, enviado para reflotar el Huáscar, era un primo del capitán John Griffiths, y cuando abordó el Huáscar reconoció a John Griffiths entre los heridos, evitando que pasara a ser prisionero de los chilenos. El capitán John Griffiths falleció en Lota, Chile, 3 años después, con 49 años de edad. Veamos ahora el otro tatarabuelo. El capitán Williams nació en Bermondsey en 1821, un distrito de Londres que en esa época era un suburbio de personas acomodadas aledaño del Támesis, que se fundó tras el incendio de Londres de 1666. Con la industrialización de Londres comenzó un paulatino deterioro del lugar, especialmente a orillas del río, con poblaciones callampas o marginales, acumulación de basurales y una creciente criminalidad. El sector fue descrito en la novela Oliver Twist de Charles Dickens. El olor nauseabundo, como describen algunos escritos, podría ser el motivo por el que la familia se traslada a la ciudad de Swansea, en Gales. Desconozco si el viaje fue por mar o tierra. Solo puedo asegurar que no fue por avión. En 1837, el joven John Richard Williams se alista como aprendiz en la marina mercante a la edad de 16 años. 19 años después, obtuvo su certificado de capitán mercante a cargo de la barca Lady, atracada en Nápoles
para iniciar sus viajes a Chile. Las primeras décadas del siglo XIX fueron un boom económico con la industria del acero, cobre y con las minas de carbón. Pero este auge trajo un descalabro sanitario y destrucción ambiental, produciéndose sucesivas epidemias de cólera, tifus y otros, entre 1832 y 1866. Mientras la revolución industrial traía más pobladores a las ciudades, la vida se volvía cada vez más insalubre. La pobreza, la insalubridad, los excesivos impuestos y condiciones laborales fueron causas de sucesivas manifestaciones durante la primera mitad del siglo XIX, y después sobrevino la decadencia del comercio a partir de 1870. No sé si fueron estas malas condiciones de vida y el descontento social, o la promesa de una mejor vida y mejores oportunidades, lo que llevó a la familia a radicarse definitivamente en Chile, por ahí por 1876. Uno de los últimos barcos del capitán John Richard Williams fue un velero de 3 mástiles llamado Herradura. El año 1880 el barco salió del puerto de Swansea y nunca se volvió a ver. El barco desapareció. Nunca se supo qué pasó. Probablemente el barco se hundió con toda su tripulación al pasar por el Cabo de Hornos. De ser así, a esa fecha el capitán Williams ya no comandaba ese barco, porque murió en su casa el año 1882 a los 61 años. Quizás se llevó el barco para la casa, pero eso nunca lo sabremos. Bien, este es el resultado. Solamente me falta pegarlos en el marco de madera. ¿Qué les parece? ¿Valió la pena? Si quieren, dejen un comentario abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado este video, y si fue así, por favor acuérdense de darle un me gusta, compartan, suscríbanse y gracias por ver el video. Chao, chao.